Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Cuando son las 4:04 en Quito, en Ecuador, comenzamos con la noticia que ha generado impacto, no solo en la Iglesia Católica, sino en la sociedad en general. Más de 300 sacerdotes han sido acusados de depredadores sexuales en 6 diócesis en Estados Unidos. La Corte Suprema del Estado de Pensilvania ha publicado en las últimas horas un informe de un gran jurado que ha documentado 300 presuntos casos de este tipo. A esta hora, el Vaticano guarda silencio. Emiliana Molina tiene la información. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los estadounidenses continúan indignados tras el escándalo que sacude a la Iglesia Católica, después de que se conociera que más de 300 sacerdotes en el estado de Pensilvania han abusado de más de 1000 menores de edad, según documentos de un jurado. El término archivos secretos no es mi término. Así es como la Iglesia como tal se refiere a las cantidades de documentos que están en gabinetes de archivos apenas a pies del escritorio del obispo. En cada diócesis, los obispos tienen la llave de los archivos secretos que contienen tanto alegaciones y admisiones del abuso y de los encubrimientos. El castigo financiero es la única manera en la que la Iglesia lo sabe. Las finanzas no se preocupan por los niños, sino por el dinero. Cuando se atrapa a un sacerdote robando dinero, los llaman, van a la corte y acabamos de arrestar al padre Soiso que robó, digamos, $300,000 y estamos persiguiéndolo con toda la ley. Si él roba de la iglesia, lo fiscalizan. Si uno viola con la iglesia, lo transfieren a otra nueva feligresía para hacerlo de nuevo. El jurado no descartó que el número real de las víctimas ascienda a los miles y aseguró que líderes de la Iglesia Católica prefirieron proteger a estos abusadores, a la institución y abandonaron a las víctimas. Y hoy quiero expresar mi pena y disculparme directamente con las víctimas del abuso sexual que ocurrió al interior de la diócesis. Ustedes han sufrido en la oscuridad por mucho tiempo. Como el gran jurado y su reporte demostraron, han experimentado un comportamiento inimaginablemente cruel por parte de los mismos individuos que debieron haber tenido el mayor interés en el bienestar. A consecuencia del encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos para ser juzgados. Cabe resaltar que el fiscal general de Pensilvania aseguró que este es un encubrimiento sistemático, no solo por los líderes de la Iglesia Católica, sino también por el Vaticano. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa Jack Valero. Él es director de Voces Católicas, vaticanólogo, y nos acompaña en la tarde de hoy. Señor Valero, bienvenido, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Señor Valero, esta investigación que se ha adelantado en Pensilvania, este informe que se ha presentado, tiene 1.356 páginas. Yo diría las 1.356 páginas de la vergüenza para la Iglesia Católica, porque no creo que se pueda definir de otra manera. Exacto, está muy mal, muy mal. Es muy triste, es para ponerse a llorar. Pensábamos que teníamos el asunto controlado, que estábamos mejorando, y con esto se ve que el tema es mucho más profundo. O sea, como católicos, nosotros, la gente quiere que esto termine ya, que las víctimas sean recompensadas, que los culpables sean castigados, pero ahora se ve que hay mucha más gente involucrada en esto y que es peor de lo que pensábamos. Yo creo que hay que tomar acción para que esto pues realmente pare, ¿no? O sea, en cierto modo es bueno para la Iglesia que se haya hecho este informe, porque la Iglesia no son la jerarquía, la Iglesia somos el pueblo de Dios, y para el pueblo de Dios el hecho de que esto salga al aire y que se pueda arreglar es una cosa muy buena. Si no sale al aire, esto no se arregla nunca. Ahora, este informe revela redes de sadomasoquismo,
revela violaciones que se han venido cometiendo durante décadas. Recuerdo hace unas semanas o unos meses atrás que la Iglesia Católica se agitaba con toda la información que salía de Chile. En Argentina también pasó lo mismo. Tuve la oportunidad de leer un trabajo periodístico en relación a esto. Lo que estamos viendo involucra quizá una generación de la Iglesia que estuvo inmersa en todos estos casos de pederastia. No, o sea, no hay palabras para describir el tema. De Argentina no lo sé, pero de Chile los casos de abusos que ha habido y también no solo de abusos de menores, sino de casos de homosexualidad en el seminario y de abusos de poder y todo eso que están saliendo al aire ahora. Y también con el ex cardenal McCarrick de Estados Unidos, que también tenía este problema con seminaristas. O sea que hay como una humillación grande de la Iglesia. O sea, estamos viviendo un tiempo muy especial de humillación grande de la Iglesia, como si Dios nos quisiera decir que de este sitio no se sale de la manera normal. Hay que estar totalmente humillados y estar despegados de toda la cosa terrenal para poder hacer testimonio a la gente, ¿no? O sea, que todo esto hay que limpiarlo. Es espectacular, hay que limpiarlo todo desde el principio, con mucha fuerza, sacando a quien haya que sacar, porque ya basta, ¿no? Ya basta. Ahora, señor Valero, usted habla de sacarlo todo, de hacer una especie de limpieza, pero por mucho tiempo la Iglesia ha hecho exactamente lo contrario. Ha solapado la información, ha escondido todo lo que tiene que ver con estas denuncias y hasta cartas de recomendación ha hecho para trasladar a los sacerdotes que son acusados de abuso a menores de un lugar a otro donde no se conozca las acusaciones que se están haciendo. Ya, bueno, hay como dos épocas, ¿no? Hasta el 2002, que es donde casi todos los abusos ocurren, como ya en 2002 explota lo de Boston y hay una serie de reglas nuevas en Estados Unidos y en Inglaterra es en el 2001, en estos países, y desde entonces hay mucho menos problema, aunque no ha cesado del todo. Desde entonces hay una serie de reglas nuevas que se utilizan, ¿no? Pero lo que está pasando es que descubrimos mucho hasta en el 2002, 2003 y pusimos unas reglas en diferentes países, pero ahora estamos descubriendo que era mucho peor de lo que pensábamos, ¿no? Que quizás las reglas que pusimos no fueran suficientes para que esto pare de verdad en todos los sitios, ¿no? O sea que la situación en los últimos 15 años en la Iglesia es mucho mejor en estos países anglosajones donde se puso estas reglas que antes. Pero, por ejemplo, en Chile esto no pasó hasta el 2010, 2011, o sea, mucho más tarde. Hay esperanza, pero para que esta esperanza se haga realidad, tiene que salir todo esto al aire, tiene que descubrirse y tiene que ser para el bien de la gente que todo esto pare, porque lo sepamos. Mientras que esté escondido, que es lo que pasaba antes, hasta durante los últimos años, las décadas del siglo XX, claro. Mientras que continúe eso, no podemos hacer nada. ¿Cree usted que el Papa Francisco tenga el coraje suficiente para darle una resolución a este problema de forma definitiva? Es decir, él lo prometió, habló de esto y la gente lo reclama, ¿no? Quizá una posición más frontal que vaya más allá de las presiones de la Iglesia. Sí. Yo tengo esa esperanza porque realmente los laicos, nosotros lo necesitamos, ¿no? No podemos continuar así. Yo tengo esa esperanza y lo tengo porque en particular él fue a Chile a principios del 2018, hizo varios errores en este tema, luego se dio cuenta de que se había equivocado, mandó a un sacerdote, a un obispo, perdón, a investigar el tema. El obispo volvió con un informe de 2.000 páginas y el Papa llamó a todos los obispos de Chile y todos dimitieron. O sea que el Papa tomó acción muy rápida después de haber
se ha dado cuenta de que había hecho un fallo grande, ¿no? Ahora le llega este informe de Estados Unidos. Yo quiero que él tome una acción similar, ¿no? De decir, esta persona y esta persona fuera, esta casa se tiene que limpiar así, esto se tiene que hacer así. Tengo esa esperanza porque como lo ha hecho una vez y además como les ha hablado de qué significa esto, ¿no? Esta humillación, esta desolación que está pasando en la Iglesia, ¿para qué está pasando esto, no? Para que podamos sobrepasar este problema que teníamos. Y yo espero que tome acción muy casi brutal para atacar este tema en lo que ha salido ahora en Pensilvania. Pues ojalá y así sea. Quiero agradecer a Jack Valero, director de Voces Católicas, vaticanólogo. Gracias, muy buenas noches para usted allá en Londres. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Son las 4:13 minutos en Bogotá, en Colombia. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia Ecuador. Avanza la investigación de los restos de las 24 víctimas mortales que ha dejado el choque entre un autobús y un todoterreno en una carretera a 30 kilómetros de Quito. Hoy se conoció que el bus salió de la ciudad colombiana de Cali y que el permiso de operación para el servicio especial del vehículo era falso. Para conocer el estado de los heridos y cómo avanzan las investigaciones, hacemos contacto en Quito con nuestro periodista Jean-Paul Bardelli. Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, avanza lentamente este doloroso trabajo de identificar a las víctimas del accidente de Coltrans ocurrido la madrugada de ayer, pero también avanzan las investigaciones y es que existen versiones que darían a entender de que las irregularidades con las que el bus llegó al Ecuador no podrían ser las únicas y por eso las autoridades han iniciado investigaciones también en el campo migratorio. Lentamente avanza el proceso de identificación de las 23 víctimas mortales del accidente del bus de Coltrans en la vía Quito-Papayacta. Hasta el momento se han identificado 10 cuerpos, a 6 colombianos, 2 ecuatorianos y 2 venezolanos. Y esto porque de forma extraña ninguna de las víctimas tenía documentos e incluso fotografías, ni en su vestimenta o equipajes. En este caso ha sido muy sui generis, ¿no? Los cuerpos que nosotros hemos recibido el día de ayer han sido cuerpos que no han venido con ningún documento de identidad, algo que nos permita tener un reconocimiento preliminar. Y por eso se espera el cotejamiento de huellas dactilares y registros dentales que se ha solicitado a los gobiernos de Colombia y Venezuela. Nosotros estaríamos solo a la espera de que las familias vengan o que se nos remite información para poderla confrontar y llegar a determinar la identidad técnica. Pero este proceso demoraría aún más, según denuncian los venezolanos residentes en Ecuador, cuando la embajada de su país no presta ninguna colaboración al tratarse de migrantes que escapaban de la crisis de Venezuela. No hay un acompañamiento por parte de la embajadora y ni siquiera ha habido unas palabras de condolencia por parte del gobierno venezolano, y esta situación es producto de la crisis política, social, económica, humanitaria que se vive en Venezuela. Esto mientras los familiares de los 2 menores ecuatorianos que murieron cuando el vehículo en el que viajaban con su familia fue arrollado por el bus de Coltrans exigen justicia. La responsabilidad de las autoridades que dejan, no revisan a lo que entra un carro con todos los requisitos para poder circular en nuestro Ecuador. Y para eso se dan esos resultados. Ahí está el resultado. ¿Cuántos muertos hay? Por la inoperancia a veces de nuestras autoridades. Y precisamente por falta de control, el gobierno del Ecuador decidió destituir a los directores del Consejo y de la Policía de Tránsito, así como a los uniformados que permitieron el ingreso de la unidad y sus ocupantes, pese a registrarse varios incumplimientos. El listado de grupo turístico, la tarjeta andina de migración, la póliza de seguro del vehículo, que incluye responsabilidades por daños a los ocupantes y terceros. Pero lo peor es que el registro de viaje y el contrato para ese presunto paseo de turismo no coinciden con el registro que mantienen la empresa y las autoridades colombianas. Esto ha significado lamentablemente que podamos presumir que existe una alteración de un documento que finalmente permitió validar de alguna forma. Por todo esto se realizan investigaciones mientras se esperan los testimonios de los sobrevivientes, quienes se recuperan en los hospitales de Quito en medio de un fuerte hermetismo. ¿Por qué, doctor, no hay cómo acceder a ellos? Ellos no pueden dar entrevistas cuando es un caso que está en investigación. La situación de que ellos puedan dar entrevistas o no es definitivamente cuestión de ellos personales, ¿no? de su autonomía. ¿Y ellos no quieren? No desean dar información en ese sentido.
Por todas estas inconsistencias en el viaje, la situación irregular del bus y la falta de controles y documentación, se pide una investigación a profundidad, y no solamente en el campo de tránsito, sino también penal y migratorio. No podemos aseverar, tampoco podemos meter las manos en el fuego para decir que esto era trata o no. La preocupación siempre ha existido, porque sí se han identificado red de tratas de migrantes, no solamente en Colombia, sino en distintos países. Ecuador, para nadie es un secreto que se ha convertido también durante muchos años en un canal digamos, en una ruta, en un túnel para la trata de migrantes. Esto mientras se espera que llegue más información por parte de las embajadas de Colombia y de Venezuela, así como también el arribo de familiares que estarían por llegar en las próximas horas a Ecuador para entregar esa documentación, cotejarla y poder dar con la identificación de todas las víctimas mortales, así como también con el inicio de su repatriación a sus países. Es la información que tenemos a esta hora desde Quito. Ustedes continúan con más de la tarde. Hasta pronto. Es noticia la expresidenta y senadora de Argentina, Cristina Fernández, quien ha logrado el apoyo de la Cámara Alta y ha mantenido la inmunidad, el fuero parlamentario que le impide a la justicia allanar alguna de sus propiedades como parte de una investigación de sobornos durante su gestión. La justicia busca determinar si Cristina Fernández lideró una amplia red de corrupción que involucró a políticos e importantes empresas. Muchos apostaban a que Cristina Fernández pudiese perder la inmunidad parlamentaria, lo cual facilitaría las investigaciones, pero no ha sido así. Es noticia Brasil. La contienda electoral ha comenzado el día de hoy. Miles de seguidores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva marcharon hasta la Corte Suprema Electoral para apoyar la inscripción de la candidatura del exmandatario en las próximas elecciones. Los simpatizantes del encarcelado expresidente llegaron a Brasilia, procedentes de otros estados del país, e incluso durmieron en carpas a la espera de la salida de esta movilización. Sin embargo, según se ha explicado, analistas políticos prevén que el máximo ente comicial vete la posibilidad de Lula da Silva de participar en las próximas elecciones por los cargos de corrupción que se le están imputando. Es noticia Bolivia. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, junto al exmandatario Carlos Mesa, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la intención de repostulación de Evo Morales, pese a que un referéndum le ha dicho no. Los exmandatarios además se declaran ante la CIDH como perseguidos políticos del actual gobierno. En La Paz, Paola Cuentas tiene más información. Paola. ¿Qué tal, amigos de NTN 24? 12 temas fundamentales fueron planteados por el expresidente de Bolivia, líder opositor, Jorge Tuto Quiroga, quien se encuentra en este momento con nosotros. Primer punto, la democracia y también la persecución política. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cuáles son los detalles que se han planteado al representante de la CIDH? Bueno, le hemos entregado un largo documento detallando cómo en Bolivia está en curso un golpe contra la Constitución que desconoce el referéndum del 21 de febrero de 2016. Este truco judicial que se está aplicando en Bolivia no es original, lo clonaron de Nicaragua. Y en Nicaragua, ¿qué pasó? Aquel que está dispuesto a desconocer la Constitución está dispuesto a matar para permanecer en ese poder ilegítimo que ha logrado. Y queremos evitar eso en Bolivia. La CIDH está a tiempo acá. Él dijo que si ganaba el no, el 21F, callado se iba a su casa y no hacía golpe, pues Evo Morales cumpla, no sea golpista y callado váyase a su casa. Lo segundo, aprovecho para llamar a los estados, a los integrantes de la Corte de San José, de la Comisión, que tienen que aclarar este tema. No puede ser que la misma Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual es signataria Argentina, de la cual es signatario Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, no se usa en esos países para violar los mandatos. Está posesionándose un presidente en Paraguay, se acaba de posesionar otro en Colombia.
porque los anteriores cumplieron su mandato y se fueron. Así fue en Argentina, así fue en Colombia. Uribe en Colombia es senador, Kirchner en Argentina es senadora, tienen derechos políticos, no tenían el derecho a quedarse en el poder por 3 mandatos. Entonces, no puede ser que en esos países no se dé esa grosera interpretación de la Convención Americana y que en Bolivia y en Nicaragua sea diferente. Evo Morales cree que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos le da el derecho a ser tirano. Consulte si la reelección es un derecho humano a la Corte de San José. Él es presidente, él es jefe de Estado. Lo desafío a que haga la consulta. Que Evo Morales nos ahorre el esfuerzo, haga él la consulta y acate el fallo de la Corte de San José, como los bolivianos exigimos que Chile acate los de la Corte de La Haya. Muchísimas gracias, exmandatarios. Esperan un pronunciamiento antes de las elecciones en Bolivia que se llevarán a cabo el 2019. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Es noticia el nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien ha expresado hoy su solidaridad con los pueblos de Venezuela y Nicaragua en su discurso de posesión. Ante la presencia de varios mandatarios de la región, Mario Abdo Benítez rechazó las violaciones a los derechos humanos. También pidió un diálogo sincero al interior de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Presidencial. En su discurso de posesión, el recién juramentado presidente de Paraguay aseguró que no será indiferente ante el sufrimiento de los que llamó pueblos hermanos. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, de Nicaragua. Nuestras voces libertarias no callarán. Mario Abdo Benítez invitó a los demás gobiernos a denunciar las violaciones a los derechos humanos en la región. Es hora de dejar de lado la hipocresía y levantar las voces ante esta injusticia. Nuestros pueblos merecen vivir en paz. No queremos más violencia. Ante varios presidentes como Jimmy Morales de Guatemala, Iván Duque de Colombia, Mauricio Macri de Argentina y Evo Morales de Bolivia, aliado de Nicolás Maduro, Abdo Benítez reclamó un diálogo sincero en UNASUR. Seamos conscientes que los procesos de integración no han avanzado cuando se ha priorizado la ideología. Ese es el ejemplo que tenemos hoy, que estamos atravesando hoy en UNASUR. Su llamado llega después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, posesionado la semana pasada, anunciara el retiro de su país de UNASUR por considerarla cómplice de la dictadura venezolana. En su discurso inaugural, el presidente Mario Abdo Benítez se mostró a sí mismo a favor de la integración de las economías de la región. Es noticia Venezuela, donde representantes del partido opositor Acción Democrática han protestado frente al Ministerio de Alimentación, con sede en Caracas, la capital, denunciando que tan solo el 25% de los alimentos necesarios para Venezuela se han producido este año en el país. Oliver Fernández estuvo allí. Los manifestantes fueron obligados a salir del lugar por simpatizantes del gobierno madurista. Pese a los insultos, lograron entregar un documento en el que expresa el hambre que padecen la mayoría de los venezolanos. Lo que le estamos diciendo, lo caótico, la quiebra en que han caído los agricultores y ganaderos venezolanos. Razón por la cual usted no consigue alimento en ningún supermercado y no están. Explicándole que no tenemos maquinaria en el país para rastrear la tierra. Explicándole que no existe semilla certificada para sembrar, que no hay abono, que no hay fertilizantes, que no hay insecticidas, que no hay fungicidas y que solo este año, que ya terminó el ciclo de siembra, se logró sembrar el 25%. Algunos venezolanos han encontrado la basura como única alternativa para poder comer. Yo como comida del container, como comida de basura. ¿Cómo haces tú para hurgar entre la basura? ¿Qué buscas en la basura? Yo busco comida, pollo, carne, vainas que botan del restaurante, botan arroz, botan de todo en la basura, pedaliño, todo. Lo cocino, primero lo lavo, bien lavadito, hiervo agua, le echo a los aliños, a todo lo que yo estoy consiguiendo así en la calle, yo lo pongo a hervir, lo hago guisado, todo alineado, todo, porque a mí no me gusta recoger basura así sin lavarla, pues.
Otros ciudadanos creen que no se puede exigir a quien no respeta la moral y las buenas costumbres. Para ellos, el cambio es necesario. Y lo que es peor aún, tratan de quebrantar la buena fe de los demás, convertidos exactamente en enemigos de la justicia y la verdadera sociedad que somos todos. Es como si fuese natural, normal, correcto. Se desplace la moral, la buena conducta, la autenticidad, por la hipocresía, corrupción, matraca, bandolerismo. Quienes manifestaron frente al Ministerio de Alimentación señalan que mientras no se reactive el aparato productivo, las medidas económicas seguirán fracasando. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? No hay que ser un erudito en economía para saber que dentro de 3 meses vamos a tener que volverle a quitar un poco de cero a la cifra, porque es que esto se lo va a comer la inflación. Los ciudadanos aseguran que frente a las agresiones, la protesta seguirá siendo la respuesta en la calle. Es la información que manejamos desde Caracas. Sigan con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Quiero saludar a Ricardo Cusano, él es primer vicepresidente de Fede Cámaras, el organismo empresarial de Venezuela, agrupa a los empresarios del país. Señor Cusano, bienvenido, buena tarde. Sí, muy buenas tardes, Idaña, un placer conversar con ustedes. Igualmente para nosotros tenerle. Las comunicaciones en Venezuela son un problema, lo sabe toda nuestra teleaudiencia, así que tenemos al señor Cusano vía telefónica. 25% de los alimentos es lo que se ha producido en Venezuela, del 100% de la totalidad necesaria para cubrir el país. ¿Por qué tan poca producción, señor Cusano? Sí, a ver, Idaña, es bueno resaltar para que sobre todo la comunidad internacional entienda que el sector productivo venezolano está atado de manos a las dádivas o a las gestiones administrativas que el Ejecutivo Nacional otorgue. A ver, primero tenemos casi 15 años con un control de divisas que con él es que accesamos a la materia prima. Nuestro sector primario, es decir, el agro y la ganadería, están directamente vinculadas su éxito a que el Estado les promueva las semillas, los fertilizantes, las mangueras de riego, en el caso de la ganadería, las vacunas, o sea, todo lo que se necesita para producir en el sector primario está de una u otra forma estatizado. Y eso, si lo vemos, que en la mayoría de los casos son productos importados, y vemos que tenemos la producción, Venezuela hoy el 97% de los ingresos de divisas vienen por la vía petrolera, hemos tenido una caída importante en la producción de barriles de petróleo, y los barriles que hoy se producen, de una u otra forma, están ya pagados, o estamos pagando deuda que en el pasado fue proporcionado, dinero que fue proporcionado por países como China, por países como Rusia. Tenemos convenios con Petrocaribe, con Cuba, con La Habana, y eso hace que la cantidad de barriles diarios que sean pagados por el comercio internacional son menores, en consecuencia menos divisas para adquirir toda esta producción, todos estos insumos básicos que le hemos dicho, que he narrado para la producción primaria. Y eso igualmente para el sistema de la manufactura, para traer materia prima para procesar, en líneas para el comercio, la importación de productos ya terminados. O sea, en líneas generales, en este momento Venezuela no está produciendo, ni siquiera importando las necesidades básicas en alimentación, en medicina, en salud que requiere el pueblo venezolano. Ahora, señor Cusano, en distintas oportunidades fueron expropiadas unidades productoras importantes en Venezuela. Unidades productoras que tenían miles y miles de cabezas de ganado, por ejemplo. Muchas de estas unidades fueron a parar a manos del Estado, se le entregaron a grupos de trabajadores, con empresas ocurrió lo mismo. ¿Qué pasó con eso? Solo porque me parece importante que nuestra teleaudiencia recuerde esto. Por supuesto, Idaña. A partir del año 2007 comenzó una ola importante de expropiaciones de tierra y de empresas manufactureras. Estamos hablando de más de 6 millones de hectáreas que eran todas completamente productivas o para el agro o para la ganadería. En aquel momento, en el año 2007, se fueron expropiadas aproximadamente casi unas 1000 empresas del sector industrial, del sector comercial, del sector manufacturero. Y esas empresas hoy, y esa tierra, esos más de 6 millones de hectáreas, hoy son casi como una película de zombies, no están produciendo absolutamente nada. Para que tengamos referencia, en el año 1998 en Venezuela habían aproximadamente unas 630.000 empresas. Cifras oficiales de 2014 dan aproximadamente unas 330.000
el sector industrial eran aproximadamente 12.000 empresas. Al día de hoy, apenas 3.000 están trabajando, casi 3.500 están trabajando, de las cuales casi 1.000 están en manos del Estado, y la capacidad instalada de estas 3.500 no están produciendo más allá del 15-20% de su capacidad instalada. Con lo cual, eso refleja hoy los anaqueles vacíos, la informalidad, cada vez hay más empleo informal en Venezuela, y cada vez el poder adquisitivo del venezolano por políticas públicas erradas, pero además por menos empleo formal, menos empleo sustentable, es cada día más paupérrimo, ¿no? Claro. Lo entendemos perfectamente. Señor Cusano, muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Ricardo Cusano, primer vicepresidente del organismo que agrupa a los empresarios en Venezuela. Rápidamente, la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla. Al volver, bajo fuertes medidas de seguridad, estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas en la Florida vuelven a clases. Y allí estuvimos, NTN 24. Ya volvemos. 5:38 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Las últimas primarias abren la puerta a la historia. Los demócratas eligen en Vermont a la primera candidata transgénero y en Minnesota, una legisladora estatal musulmana de origen somalí gana las primarias para aspirar a la Cámara de Representantes. Los republicanos eligieron también al candidato que quieren que sustituya al actual líder conservador de la Cámara Baja, Paul Ryan. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en USA, tiene más información. Gustavo, buena tarde para ti. Hola, muy buenas tardes. Son 4 estados: Vermont, Wisconsin, Connecticut y Minnesota. En Vermont y en Minnesota se comenzó a escribir una nueva página de la historia política de Estados Unidos. Vermont, los demócratas eligieron por primera vez a un aspirante transgénero para llegar a la gobernación. Tiene muchos puntos porque ese estado es profundamente progresista. Es la candidata del Partido Demócrata ya oficialmente. En el estado de Minnesota, una ciudadana que es ahora mismo legisladora estatal aspira ahora a entrar en el Congreso. ¿Qué la hace diferente? Es de origen somalí, es nacionalizada estadounidense, pero profesa la religión musulmana. Y pongo el pero, no porque no lo pueda hacer, lógicamente, sino porque sería la primera persona que profesa esa religión en llegar al Congreso de los Estados Unidos. Estoy tan orgullosa de ser la cara de los demócratas hoy. No se trata sobre la comunidad transgénero, no es sobre la comunidad LGTBI, sino las comunidades marginadas. Lo hicimos. Esto es muy emocionante y estoy lista para que todos nosotros salgamos mañana y continuemos teniendo las conversaciones con el pueblo del Distrito Congresional número 5. En la población de la nación hay unos cambios demográficos importantes y eso se está reflejando en los candidatos que están saliendo electos para puestos políticos. Saben que en todas estas elecciones siempre hay candidatos republicanos y demócratas para optar a la gobernación, a las posiciones del Senado, del Congreso, pero hay algunas victorias que el hecho de que sean elegidas en estados profundamente progresistas o profundamente conservadores hace que con ganar las primarias de sus partidos tienen ya el camino muy fácil para llegar a la posición final, a la de gobernadores, de senadores o miembros de la Cámara de Representantes. Bernie Sanders consiguió la victoria en las primarias demócratas de su estado conservador con más del 90% del apoyo de los demócratas. No va a tener problemas para reelegirse. En el caso de Wisconsin, tampoco los va a tener el actual gobernador, que es Scott Walker, que goza con la popularidad de la mayoría de su estado, en ese estado de Wisconsin, y que por lo tanto muy probablemente continuará siendo gobernador. Por primera vez en 20 años, una silla de la Cámara de Representantes del estado de Wisconsin, que la ocupa Paul Ryan, no estará ocupada por Ryan, y por lo tanto ahí sí se abre la posibilidad de que los demócratas recuperen de los republicanos que la tienen ahora esa silla. ¿Quién ganó esas primarias? Las ganó Brian Stahel, que se va a enfrentar a un sindicalista de origen mexicano llamado Randy Bruce. Creo que por el Partido Demócrata vemos que hay diversidad, vemos que hay diferentes opiniones. Creo que en parte nos enseña que Estados Unidos continúa
ayudando o representando un país de muchas ideas como debe ser esta democracia. Por el Partido Republicano hemos visto que Trump sigue tratando de ser el rey de los republicanos y decir este tipo de republicano debemos estar eligiendo. A mi parecer, creo que el Partido Republicano está sufriendo enormemente teniendo como mandato al presidente Trump. El calendario de primarias es muy largo, en este caso estamos hablando de 4 estados, imagínense todas las posiciones que se tienen que votar, pero hay un dato que es relevante, que es un indicador de la capacidad de movilización que tienen el Partido Demócrata y el Partido Republicano para que los votantes vayan, los de su propio partido, a elegir a sus candidatos. Eso nos da pistas de por dónde pueden ir los tiros en las elecciones de noviembre. Y lo que nos dicen hasta ahora las primarias es que los demócratas están movilizando de una manera importante a sus votantes y los republicanos de una manera mucho más moderada. Gustavo Alegret, NTN 24, Washington. Gracias, Gustavo, por la información. Por cierto, sigue siendo parte del debate lo que muchos consideran un lenguaje impropio de un presidente. En este caso, el del presidente Donald Trump, al calificar de perra o escoria a su ex asistente en la Casa Blanca, Omar Rosa Manigault. Hoy fue tema de debate en el programa Club de Prensa. Me parece oportuno compartir algunos de los criterios que allí se expresaron. Raquel Godos, por ejemplo, periodista española de la agencia EFE, señalaba lo siguiente. Yo creo que estamos asistiendo a algo terrible, que es la normalización de los insultos por parte de un señor que debe ser ejemplificante porque dirige el país más poderoso del mundo. Con lo cual, lo grave es que nos estemos acostumbrando a que él haga estas cosas, que nos estemos acostumbrando a que tengamos que describir en 3 párrafos que decidió meter a una señora que estaba en un reality show. O sea, todo es como de un surrealismo y de una falta de ética. Ya es hora de que, sobre todo los republicanos en el Congreso, empiecen a elevar la voz. O sea, hay cosas que son intolerables. No pueden permitir que un líder de su partido haga este tipo de afirmaciones contra nadie. Por su parte, el analista del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, dijo que aunque las declaraciones del presidente Trump no son motivos de destitución, el Partido Republicano debería evaluar los comentarios que se emiten desde la Casa Blanca. Ya uno no tiene palabras, ¿verdad?, para describir la vulgaridad que emana de la Casa Blanca con Donald Trump. Uno no se imagina, en verdad, el presidente del país de uno incurriendo en la clase de insultos, en la clase de vilipendios que ya son una pan de todos los días. Ciertamente no son motivos para destituir al presidente de Estados Unidos. Nuevamente, la Constitución habla de que tiene que ser altas violaciones de la ley. Pero sí, sin duda alguna, yo no entiendo cómo todavía hay gente en este país y dentro del Partido Republicano que ve esto con absoluta normalidad, y no solo normalidad, sino que con entusiasmo de tener a una persona tan vulgar en la Casa Blanca como presidente. Continuamos con otro tema. Bajo fuertes medidas de seguridad, los estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas en la Florida han vuelto a clases. Hace 6 meses, recordemos, el centro educativo fue epicentro de un tiroteo que dejó 17 muertos el día de San Valentín. Carlos Fernando Rodríguez tiene la información. Carlos. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy miércoles 15 de agosto comenzó la jornada escolar 2018-2019 aquí en esta escuela secundaria, la Marjory Stoneman Douglas, en la ciudad de Parkland, al norte de Miami, que sufrió uno de los peores tiroteos con víctimas mortales en la Florida y en Estados Unidos, con 17 personas que perdieron la vida por las balas asesinas de Nicholas Cruz. Entre las nuevas medidas de seguridad que tomó la autoridad escolar del condado de Broward están la mejoría en el sistema de comunicación, de intercomunicación de la escuela, nuevas barras, puertas y cámaras de seguridad. Además, está pendiente la colocación de detectores de metales al ingreso del centro educativo. Los estudiantes fueron ingresando, algunos todavía con algo de preocupación y otros optimistas con las nuevas medidas de seguridad. Me siento un poquito nerviosa de volver al colegio y pues de volver a ver los salones, y porque hay muchas nuevas medidas de seguridad y muchas cosas que cambiaron desde el año pasado, pero creo que me voy a sentir más segura con todo esto que cambió en el colegio. Pero la verdad me siento lista para seguir con mis clases. Me siento tranquilo, en paz,
porque esta escuela es hoy la más segura de todas las escuelas en los Estados Unidos. No quiero ir, pero estoy bien. Todo es normal aquí. Yo sé que I'm safe. Siento bien ahora que estoy aquí. Tengo mucha seguridad porque chicos son locos. Siento ansioso, quiero seguir estudiando. Realmente lo que pasó no de traumas, pero uno no puede quedarse ahí, tiene que seguir adelante. Me siento rara, extraña, como con sensación maluca, pero pues no sé. Yo me siento raro porque yo estuve el día del tiroteo y no me gustaría que volviera a pasar eso en la cabeza. El superintendente de las escuelas públicas del condado de Broward, el señor Robert Runce, en una rueda de prensa aquí frente a la escuela Marjory Stoneman Douglas, afirmó, entre otras cosas, que va a seguir trabajando con las autoridades locales del condado para la seguridad de los estudiantes. Seguimos siendo aliados con nuestras municipalidades locales, intentando nivelar su personal de fuerzas de seguridad. Algunos deberán pagar tiempo extra, algunos deberán hacer un deber detallado extra, pero tomará que todo el condado trabaje juntos para enfrentar esa meta. Y nuestra meta finalmente es tener un radio de una oficial de escuelas frente a cada 1000 estudiantes enrolados. Y bien, por otro lado, entre las nuevas medidas de seguridad en esta escuela, la Marjory Stoneman Douglas, pues todos los estudiantes y los miembros del personal de la escuela deberán portar permanentemente una identificación visible. Asimismo, los alumnos ya no tendrían que utilizar las mochilas transparentes una vez que volvieran a clases en esta escuela, pues en el día de hoy. Esta es toda la información desde Parkland, al norte de Miami. Soy Carlos Fernando Rodríguez. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. 5:48 minutos, costa este en Nueva York. Un inmigrante mexicano, padre de familia, contó hoy su historia tras pasar varios días detenido en un centro federal. Alfredo Flores fue identificado como un indocumentado cuando viajaba en un autobús mientras iba a trabajar en otro estado. Hoy enfrenta cargos y tiene una orden de deportación a su país de origen. Violeta Bastardo tiene la historia. Muy buenas tardes. Este hombre nunca imaginó que le pudiera pasar a él. Hoy, por primera vez en su barrio, cuenta su historia en busca del apoyo de la comunidad y también la prensa. Después de estar en custodia de ICE, Alfredo Flores salió en libertad hace unas cuantas horas. Dice, había partido de la ciudad el mes pasado a realizar unos trabajos junto a su hermano. Entonces tomé el bus aquí de Nueva York a Seattle, entonces llegué a Buffalo, todo bien. Entonces el bus estaba supuesto a irse para otro estado, entonces se desvió a Canadá. En Canadá, los agentes fronterizos se percatan de que no tenía un estatus legal en la Unión Americana. Y pues ellos optaron por regresarme a la frontera y entregarme a ICE aquí en los Estados Unidos. Duró 20 días en un centro de detención. Flores tiene 3 hijos con su esposa, quien es ciudadana americana. Ella expresa que ambos trabajan, sin embargo el sueldo no les alcanza, razón que ha sido impedimento para legalizar el estatus migratorio de él. La verdad por falta de dinero, porque cuando fuimos a consultar a algunos abogados nos pedían mucho dinero y pues no teníamos esa cantidad. No es el primer caso en que la compañía Greyhound se ve involucrada en operativos de ICE, afectando a pasajeros indocumentados, por lo que activistas hacen un llamado a esta comunidad. Es mejor no viajar, pero mientras podamos, quedémonos en el barrio donde estamos, en la comunidad donde estamos. Él pudo salir en libertad gracias a una fianza de $10,000. Le toca la peor parte, luchar en contra de esta deportación. Aún no se sabe qué pasará. Desde Queens, Nueva York, Violeta Bastardo, NTN 24. Y tras varios días, gracias Violeta, tras varios días de detención en Cuba, fue liberado el opositor José Daniel Ferrer, acusado por el régimen castrista de intento de asesinato de un oficial del Ministerio del Interior. Previo a la denuncia que pretendían realizar varias organizaciones desde Miami, se dio a conocer la noticia de esta liberación y la posterior detención del también opositor Jorge Luis Rodríguez Antúnez. Paola Serna, uno de nuestros periodistas en Miami, tiene esta información. Paola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy miembros de varias organizaciones opositoras al régimen castrista habían programado una conferencia de prensa justamente para denunciar esta detención de José Manuel Ferrer, miembro de la Unión Patriótica Cubana, quien permaneció durante 12 días detenidos. Antes de iniciar la conferencia se pudo confirmar que José Manuel Ferrer había sido liberado. Hicieron comunicación telefónica con Cuba, lograron hablar con Ferrer, quien manifestó y dio detalles de lo que fue su detención, las acusaciones por parte del régimen de presuntamente haber cometido homicidio. También dio detalles de su detención, donde ni siquiera tuvo la oportunidad de recibir la asesoría de un abogado. Esto dijo José Manuel Ferrer sobre su detención. El ALBA nunca fue ALBA. Desde sus inicios ha sido ocaso. Y este ocaso ha producido muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento en millones de latinoamericanos. El temor del tirano Raúl Castro es que si pierden Venezuela, se acaba el petróleo venezolano y se acaban los petrodólares con los cuales ellos han venido manteniendo la ineficiente tiranía castrocomunista. Ese es el susto y por eso convoca a que este ocaso se vuelque por completo en la defensa de la tiranía de su aliado, de su cómplice, Nicolás Maduro. Esto, señores, es el fruto del respaldo. Cuando hay respaldo hay solidaridad. Cuando ustedes, los miembros de la prensa, cubren lo que está ocurriendo en Cuba. Cuando se hace, como decimos los cubanos, mucho ruido, la dictadura cede, la dictadura echa atrás lo que tiene planeado hacer. Y acabamos de sacar la semana pasada y en el día de hoy a 2 hombres que estaban a punto de ir a la cárcel acusados de un falso delito de intento de asesinato, que si volvemos a hacer esto con todos los demás que en Cuba son víctimas de esa represión, de esa dictadura, por lo general vamos a triunfar, vamos a lograr que no vayan a prisión. Casi en el mismo momento en que fue liberado José Manuel Ferrer, fue detenido en Placetas, Cuba, Jorge Luis Rodríguez, conocido como Antúnez, uno también de los más férreos opositores cubanos que batallan dentro de la isla. Había sido llamado para supuestamente aclarar unos temas que tenían que ver con inmigración y posterior a este llamado pues resultó detenido. Ahora el llamado es también a que se libere Antúnez y cerca de 100 personas más opositoras que permanecen detenidas en la isla. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Vamos al corte. Los dejo con los titulares de la hora. Carlos Alberto Figueroa los presenta, nos actualiza y al regreso hay noticias pendientes en desarrollo. Por ejemplo, el juicio que se sigue a Nicolás Maduro por el Tribunal de Justicia Legítimo, juicio que se está desarrollando en la ciudad de Bogotá y que hoy va a producirse la sentencia. Uno de nuestros periodistas está allí, por supuesto, vamos a compartir con ustedes lo que esté ocurriendo y vamos a intentar conversar con los magistrados y en el tiempo del programa se produce esta sentencia. Por otro lado, Nicaragua salió de nuevo a las calles. Aún hay más en la tarde, ya regresamos. Son las 6:05 en Caracas. La preocupación por la creciente migración venezolana ha llegado a Naciones Unidas. La Secretaría General de la ONU entregó nuevas precisiones sobre la asistencia humanitaria que prestan los venezolanos, tanto en su país como en las naciones suramericanas a donde han huido. Cerca de $80 millones ha destinado el organismo internacional para auxiliar a los afectados por la crisis en Venezuela. Alejandro Rincón tiene información. Adelante. Hola, feliz tarde para todos. Sobre este nuevo pronunciamiento entregado por la Secretaría General de Naciones Unidas, es clave destacar el nivel de lenguaje empleado hoy para hacer referencia a lo que sucede ahora mismo con los miles de venezolanos que huyen de esa nación por cuenta de la crisis humanitaria. Se habla ahora de crisis regional de refugiados.
Es en este contexto que el organismo internacional precisa la ayuda, principalmente económica, que está distribuyendo a través de sus agencias, no solo en territorio venezolano, sino también en los países vecinos. De acuerdo con el portavoz del secretario general, más de 70 millones han sido entregados por una parte a la Organización Internacional para las Migraciones y también a la Oficina para Coordinación de Asuntos de Refugiados. A continuación, las precisiones que entregó hoy la Secretaría General sobre cuánto dinero está distribuyéndose a través de esas agencias para apoyar a los venezolanos que han huido de la crisis en su país. La Agencia de Refugiados de la ONU, la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones están liderando la respuesta a la crisis regional de refugiados relacionada con la crisis en curso en Venezuela, con las agencias de las Naciones Unidas que también están proveyendo asistencia. La ACNUR y la OIM han lanzado peticiones regionales de $46 millones y $32 millones respectivamente para ayudar a los gobiernos a alojar a las comunidades con su respuesta. En las últimas horas, las autoridades de Ecuador han debatido qué hacer para dar la mejor atención a los venezolanos que llegan a esa nación, y allí se reabrió el debate por la urgente necesidad de abrir un canal humanitario. Consultamos directamente a la Secretaría General de la ONU sobre este particular y más allá sobre la importancia que se haga un nuevo llamado a Nicolás Maduro para que permita que agencias internacionales den este tipo de asistencia humanitaria urgente a los venezolanos. Esta fue la respuesta de Naciones Unidas. La falta de acuerdo político al interior de Venezuela está teniendo un impacto inmediato humanitariamente en el pueblo venezolano como tal. Obviamente, nuestros colegas humanitarios en la ONU estarán justo ahí enfrente para trabajar con los países vecinos para entender cuál es la mejor manera de organizar la entrega de ayuda humanitaria para que llegue a la gente que la necesita. A través de estas dos reacciones, Naciones Unidas deja claro que, por una parte, está desembolsando millonarios recursos con el objetivo de asistir lo mejor posible a los venezolanos, no solo dentro de la nación, sino también en los países que siguen recibiendo a miles de ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis, y adicionalmente que está dispuesto este organismo internacional a respaldar cualquier tipo de estrategia regional que surja como respuesta a la atención de lo que Naciones Unidas califica como una crisis regional de refugiados. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la sede general de la ONU en Nueva York. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información desde allí, desde la Organización de Naciones Unidas. Por otra parte, hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio, está por dictar sentencia en el juicio que se sigue contra Nicolás Maduro por su presunta implicación en el caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. El órgano judicial realiza este proceso en contra de Maduro, recordemos, desde el pasado 2 de agosto, a solicitud de Luisa Ortega Díaz, fiscal general, también en el exilio, destituida por la constituyente madurista. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Carlos Eduardo Sánchez está allí. Carlos Eduardo, buena tarde. Y Dania, una buena tarde para ti, por supuesto, para toda la teleaudiencia de la tarde de NTN 24. Es así, hoy concluye este juicio penal en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Recordemos que la Fiscalía General de la República, encabezada por la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal destituida por la constituyente madurista, inició este proceso por casos de corrupción que están vinculados con la contratación y el ofrecimiento que habría hecho el gobierno de Venezuela a través de Nicolás Maduro de obras públicas a la empresa brasileña Odebrecht, como usted bien lo decía. Hoy ambas partes, tanto la defensa como la parte acusadora que encabeza Luis Ortega Díaz, han presentado el acto conclusivo y ahí pues reiterado la necesidad de que se juzgue, que sea una condena lo que reciba hoy Nicolás Maduro, y se ha pedido una pena, la pena máxima, conversaba con la parte acusadora, con la Fiscalía, de que sería al menos 18 años. Pero vamos a escuchar lo que dijo en parte de su intervención hoy la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz. Se ha cumplido con las dos premisas. Ellas son, primero, ha quedado plenamente demostrado la materialidad delictiva, es decir, que se ha cometido un delito de corrupción propia y un delito de legitimación de capitales. Estos delitos, como lo hemos dicho a lo largo de este proceso, están previstos en la Ley contra la Corrupción, artículo 64, y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, artículo 35. Y también quedó demostrado
que el autor de esos delitos de corrupción y legitimación de capitales es Nicolás Maduro Moros. En esta audiencia de hoy, la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, también hizo referencia a la situación que se ha derivado producto de estos casos de corrupción que ha denunciado el Ministerio Público venezolano. Habló de la miseria que vive el día de hoy el pueblo de Venezuela. Vamos a escucharla. Los venezolanos no tienen organismo ante el cual acudir, se le violan los derechos humanos, no pueden ir a sacar una cédula, un pasaporte, no pueden salir del país, le anulan los pasaportes, no tienen transporte, los montan en perrera, no tienen alimentos, no hay insumos en los hospitales y no tienen dónde acudir. Y Dani, amigos televidentes, exactamente las 5:09 de la tarde, ya tienen 3 horas los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, deliberando. En solo minutos se va a conocer la sentencia. Por supuesto, NTN 24 va a hacer seguimiento a esta noticia. En cualquier segundo instante volvemos con ustedes en el programa La Tarde, Dania, para conocer lo que será el veredicto del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela referente a este caso que ha emprendido el Ministerio Público venezolano en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por corrupción. Seguro, Caco, más adelante, Carlos Eduardo, más adelante regresamos contigo. Quiero poder escuchar parte de la sentencia que va a ser leída en minutos. Lo ha dicho Carlos Eduardo, más de 3 horas tienen deliberando y redactando la sentencia. Buena tarde para ti, continuamos con más. Mientras se produce la lectura de esta sentencia por parte del tribunal en el exilio, ocupémonos de Nicaragua. Hoy, nuevamente los nicaragüenses se tomaron las calles. La Alianza Cívica Opositora realizó una marcha para exigir al régimen de Daniel Ortega que libere a las más de 400 personas que se encuentran detenidas desde Brasil, cuando iniciaron las protestas, desde el mes de abril, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno. La manifestación buscaba rechazar el procedimiento judicial contra los llamados presos políticos. Hasta este momento, valga la pena decir, 137 personas han sido acusadas formalmente de delitos como terrorismo y crimen organizado. Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980. Recordemos que el oficialismo reconoce la muerte de 198 personas, aunque organizaciones civiles estimen en esa cifra de 450 aproximadamente. A esta hora quiero saludar a Víctor Blandón. Él es integrante del movimiento Liderazgo Juvenil Nicaragüense. Hoy fue participante de esta marcha por la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Víctor, bienvenido, buena tarde para ti. Bueno, muchas gracias a usted, programa, por estar en este programa, por la oportunidad. Con respecto a la marcha que se realizó el día de hoy, ¿cuál fue su desarrollo? ¿Cómo estuvo? Bueno, a lo largo de estos 4 meses hemos estado movilizándonos casi diariamente, más los fines de semana. Hay diferentes tipos de actividades, pero en especial la marcha de hoy fue por los presos políticos que existen en Nicaragua, por Medardo Mairena, por Pedro Mena, por Irlanda Jerez, por Elsa Valle y por muchos otros presos políticos que injustamente están ahí solo por ejercer su derecho a hablar, a no estar de acuerdo con este gobierno. Ellos lo han acusado de terrorista, de financiamiento al terrorismo, cosas que no tienen nada de lógica. Se inventan delitos hacia ellos y están injustamente, son víctimas de tortura psicológica y física. Ya organismos internacionales están al tanto de los tipos de torturas que ellos son víctimas. ¿Ya? Entonces nosotros nos movilizamos a favor de esos presos políticos por su libertad y por también la libertad de nuestro país. En lo particular y en lo colectivo, cualquiera que se exprese en Nicaragua puede ser agredido, torturado. ¿Hay miedo de salir a marchar, por ejemplo? Bueno, la gente, hay algo particular en mi país, que aunque sintamos el peligro, ahí vamos, es una cualidad o defecto de los nicaragüenses, ahí vamos, aunque sabemos que nos pueden matar, aunque sabemos que al hablar aquí nos pueden
pueden buscarnos, buscar a nuestra familia, pero ese temor y ese miedo no puede ser. La gente de nuestro país es valiente. Somos un pueblo católico en su mayoría y nuestros obispos han sido muy valientes y gracias a ellos nos ha servido de ejemplo para seguir en la lucha y no dejar que las injusticias sigan haciendo de la suya en nuestro país. ¿La marcha de hoy pudieron desarrollarla con normalidad o estuvo nuevamente presente la represión? Bueno, hoy fue una marcha alegre, contenta, estuvo súper llena, era increíble, porque uno antes de ir a la marcha está con la duda de que si la gente se va a atrever a ir, que si la gente tiene ánimos, que si todavía se puede. Y sí, hay un respaldo total de la población. Hoy lo pudimos ver, estuvo muy tranquila, la gente va alegre, gritando consignas y se mira una multitudinaria marcha a favor de los presos políticos y sobre todo a favor de Nicaragua. ¿Crees que los nicaragüenses tienen todavía energía, motivación para seguir participando de estas marchas? Hay más de 400 muertos, pareciera que no hay respuesta por parte del gobierno. ¿Hay voluntad todavía de seguir adelante? Sí, eso es claro, es un temor que toda la población tiene del qué va a pasar mañana, con qué va a salir este gobierno, qué nos puede suceder. Pero como te dije anteriormente, los nicaragüenses tenemos la cualidad de que somos valientes, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguirnos movilizando, pase lo que pase, aquí vamos a estar. Estamos buscando las formas de restaurar el diálogo, nuestros obispos están en eso, el gobierno no quiere el diálogo ahora, hacen miles de excusas, no responden a los llamados y nosotros vamos a votar todas las formas posibles para que este gobierno escuche al pueblo, porque el pueblo que está en las calles es todos los campesinos, toda la sociedad civil, los estudiantes que iniciamos esta lucha. Estamos aquí y vamos a seguir hasta que haya un cambio en este país, hasta que podamos salir de esta dictadura y vivir en una sociedad democrática y libre. Quiero dar las gracias a Víctor Blandón, integrante del Liderazgo Juvenil Nicaragüense. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y quisiera pedir que a los organismos internacionales, los medios internacionales que nos escuchan desde Nicaragua, a que no nos dejen solos, que por favor sigan informando acerca de lo que pasa, sigan anunciando las injusticias que tiene nuestro país, las injusticias de los familiares detenidos, que ni siquiera los dejan entrar a ver sus familiares los días de los juicios, son juicios a puerta cerrada, algo que totalmente viola la Constitución. Ni siquiera los organismos internacionales de derechos humanos los dejan entrar. Entonces, que por favor sigan anunciando para que el mundo entero pueda ver lo que vivimos los nicaragüenses en este momento. Gracias, Víctor, por estar aquí. Quiero hacer contacto en este minuto. Comienza el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, o por lo menos pensé que iba a hablar. Allí estoy viendo, ya salieron. Recuerden que Carlos Eduardo nos decía hace unos minutos que tenían 3 horas y media deliberando los magistrados para leer la sentencia de este juicio. Se había anunciado que hoy iban a dar esta sentencia. Oigamos. Hay problemas de audio en este momento, podemos ver allí, vamos a ver si lo arreglan. Tengo a Carlos Eduardo. Bueno, aquí viene ya el... Consideraciones anteriores, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, actuando en sala plena, declara, primero,
del acervo probatorio incorporado al expediente mediante audiencias orales y públicas. Esta plenaria del Tribunal Supremo de Justicia encuentra suficientemente comprobado, con plena prueba, la comisión de los hechos punibles objeto de la investigación y una relación de causalidad que demuestra fehacientemente la culpabilidad y responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros en la perpetración de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, previstos y sancionados en los artículos 64 y 35 de la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente. Segundo, por la aplicación del artículo 37 del Código Penal, las penas de los delitos cometidos deben ser impuestas en su término medio, tomando en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes, tanto genéricas como específicas, que hayan sido solicitadas y las consideradas por este órgano jurisdiccional, quedando las penas a aplicar a ambos hechos delictivos que hoy nos ocupan de la siguiente manera: 18 años y 3 meses de reclusión, destinándose en su lugar el centro de detención Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda de Venezuela. Tercero, por el delito de corrupción propia se impone la sanción de la multa de $25 millones. Por el delito de legitimación de capitales debe resarcir a la República la cantidad de $35.000 millones. Cuarto, se declara la inhabilitación política por el tiempo que dure la pena y la notificación correspondiente que debe hacerse a la autoridad electoral. Quinto, se insta al Ministerio Público para que realice las investigaciones a los efectos de determinar la responsabilidad penal de los Contralores Generales de la República desde el 2011, que por acción u omisión fueron cooperadores o encubridores de los delitos determinados en este fallo. Sexto, en cuanto a la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito por los daños y perjuicios cometidos contra el Estado venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo considerará los mecanismos para hacer efectiva esa multa debido a la ausencia del Procurador General Legítimo en la República. Séptimo, se insta al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que sean determinados en este fallo. Octavo, se notifica a los ministerios públicos, según sea el caso, y sistemas jurídicos, procuradurías generales de los estados, que con base en las pruebas que consten en el expediente, para activar los mecanismos de la justicia internacional transnacional, conforme a la Convención de Palermo, y así ejercer las acciones y medidas que ella permita, según el caso, en atención al carácter de los delitos transnacionales. Noveno, se acuerda librar nueva orden de captura a Interpol, pero esta vez con motivo de una sentencia condenatoria privativa de libertad contra Nicolás Maduro Moros, anexándole copia de la referida sentencia condenatoria e igual orden de captura al CIPC, SEBIN y todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional. Décimo, ratificar el vacío institucional que existe constitucionalmente en el Poder Ejecutivo. Se ordena notificar a las organizaciones internacionales,
tales como ONU, OEA, Mercosur, Comunidad Andina, Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento, entre otras organizaciones internacionales, a los efectos que conforme al derecho internacional público tome las previsiones correspondientes en el sentido de que Nicolás Maduro Moros no es presidente legítimo de Venezuela y está detentando ilegalmente la presidencia del Estado venezolano. En consecuencia, los tratados y contratos suscritos por Nicolás Maduro Moros no serán legítimos ni válidos legalmente y menos comprometen a la República. Es todo y así se decide. Gracias, magistrado. Acaba de ser leída esta sentencia. Podemos comentarlas. Vemos en pantalla al presidente del Tribunal de Justicia en el exilio, el magistrado Miguel Ángel Martín, quien va a tomar la palabra justo en este momento. Quiero puntualizar algunos aspectos que considero relevantes de este juicio y que deben ser analizados y revisados no solo por el pueblo de Venezuela, sino por la comunidad internacional. Esto no ha sido un juicio político. Nicolás Maduro Moro ha sido declarado culpable porque cometió delitos graves que van mucho más allá de enriquecerse él, su familia o las personas que lo acompañan en estos delitos. Los hechos que ha considerado el tribunal son precisamente los que han contribuido en la crisis del sistema financiero del país. Y así lo señaló expresamente la señora Fiscal General de la República. Y el daño también que vive y el sufrimiento que vive nuestro pueblo. 25 magistrados que me acompañan han votado declarando culpable a Nicolás Maduro Moro por los delitos de corrupción y de legitimación de capitales. 2 magistrados han estado ausentes porque no asistieron durante la audiencia. Se trata de un juicio que va más allá a un delito de peculado o un delito simple de corrupción. Es el delito, es el juicio de mayor corrupción de la era republicana de Venezuela y del continente. Este es un juicio inédito, esto es un juicio histórico. Primero, porque es realizado en Colombia, en este digno Congreso, iniciado por la solicitud formal que realizó la ciudadana Fiscal General de la República, quien no está en Venezuela y a la cual le reconozco como venezolano y como magistrado del tribunal el valor a la ciudadana fiscal y a su equipo de fiscales de tener la valentía de presentar las pruebas que pudieron determinar las razones de esta situación tan grave que es uno de las circunstancias que más daño le han hecho a nuestro país. A la defensa no las pusieron difíciles, porque hicieron una defensa cumpliendo con las garantías correspondientes, cosa que como juez agradezco. Están exiliados fuera de Venezuela alcaldes venezolanos, están exiliados fuera de Venezuela diputados venezolanos, están exiliados la Fiscalía y su equipo de trabajo, están exiliados los magistrados y que integran el Tribunal Supremo de Justicia. ¿No es eso suficiente elemento para determinar que está ocurriendo en Venezuela un rompimiento grave del hilo constitucional?
Hay un efecto político-jurídico que es importante puntualizar en esta decisión. En primer lugar, que se inicia por la acción de la Fiscalía General de la República, que es la única institución que puede iniciar una acción contra un alto funcionario como el que detenta el ejercicio de la Presidencia de la República. Y después, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, le corresponde a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia determinar si procede o no el antejuicio de mérito, tal como ocurrió en este caso, que el tribunal declaró la procedencia de la admisión del antejuicio, la procedencia del antejuicio de mérito. Y el paso subsiguiente, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento. Si la Asamblea Nacional no hubiese autorizado este enjuiciamiento, no estuviésemos aquí. Y nuestra Asamblea Nacional autorizó el enjuiciamiento. Por lo tanto, ese trial de instituciones, Fiscalía General de la República, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, son los que han permitido hoy y durante todas estas sesiones concluir el hecho de que este es un juicio legítimo, es un juicio que nosotros lo calificamos como el juicio del pueblo. Es un juicio y una sentencia que tiene que ser reconocida por todos los países amantes de la paz y de la democracia y que están conscientes del dolor que sufre nuestro pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro Moro, además de haber cometido delitos graves, ejerce una presidencia ilegal, no representa a Venezuela, no obliga a Venezuela, su firma no tiene ningún valor, no compromete legalmente a nuestra república. Los acuerdos, convenios internacionales, relaciones comerciales nacionales e internacionales no tienen valor jurídico porque existe un vacío de poder, un vacío institucional del poder ejecutivo en Venezuela y precisamente producto de la autorización efectuada por la Asamblea Nacional para provocar el enjuiciamiento que se ha llevado a cabo. Una cosa sí es seguro, y es que Nicolás Maduro fue condenado por delitos y en los libros de historia va a figurar como uno de los seres que más daño le ha hecho a Venezuela. Gracias por haber comparecido y presenciado y ser testigo de este juicio inédito. Se retira el tribunal. Hemos escuchado las palabras de Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, como se califican en el exilio y han pronunciado esta sentencia en contra de Nicolás Maduro en un juicio que comenzara unos días atrás por la vinculación de Nicolás Maduro con el caso Odebrecht. 18 años y 3 meses de reclusión sería esta pena, y de cumplirla, la cumpliría en ramo verde por disposición de este tribunal. ¿Qué piden los magistrados del tribunal? Pues piden simplemente que esto sea reconocido por la comunidad internacional y por los organismos internacionales a quienes advierten que la firma de Nicolás Maduro a partir de este momento no tiene validez y no compromete a la República. Yo allí, yo creo que tengo a Carlos Eduardo y está con la fiscal Luisa Ortega Díaz. Vamos a escuchar en este momento. Vámonos con Carlos Eduardo, por favor. Perfectamente, vamos a escuchar las primeras reacciones de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, luego de que se conoce esta sentencia, 18 años y 3 meses de prisión para el presidente venezolano Nicolás Maduro. Fiscal, ¿qué tiene que decir ante esta sentencia que emite hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio? Sí, primero que se hizo justicia. Esta justicia es para la población venezolana, para el país.
para los habitantes de Venezuela que sufren tanto. Y yo quiero que sepan todos los venezolanos que esta es la primera sentencia. Hay muchos delitos cometidos por Maduro que vamos a seguir investigando y accionando ante los distintos organismos para que se haga justicia. Nicolás Maduro tiene pendiente los crímenes de lesa humanidad, genocidio, violación a los derechos humanos, y también tiene que hacerse justicia por eso. Y la importancia de esta sentencia es que una vez que se produzca el quiebre, la ruptura y tengamos que salir de esta tiranía, no vamos a empezar de cero, sino que ya tenemos una sentencia y tenemos allanado el camino. Lo que hay es que aprender a Maduro, apresarlo para que entregue cuentas a la justicia por las acciones que ha ejecutado en detrimento del patrimonio venezolano y en detrimento de todos los venezolanos. Un punto de la sentencia decía exhortar a organismos como la ONU, como la OEA, a que Maduro ya no es el presidente de Venezuela. Viene ahora una gestión también del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia, para que de alguna manera se acoja esta sentencia de hoy. Sí, no solamente a todos los organismos multilaterales, los distintos gobiernos, Interpol sobre todo, y también oficiar a las autoridades venezolanas, al SEBIN, al SEBIN jamás, no, al 6CPC, para ver si logran la captura de Nicolás Maduro. Y el funcionario policial o militar que ejecute la detención de Maduro estará haciendo historia, estará cumpliendo la Constitución, estará cumpliendo con una imposición del Tribunal Supremo de Justicia, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y también hay que oficiar a los distintos gobiernos para informarles que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, que está usurpando ese cargo, que él no está legitimado para estar allí y que todo documento que firme, toda acción que ejecute está viciada de nulidad y en el futuro no se honrarán esos compromisos. ¿Usted cree que en algún momento alguna fuerza policial internacional, algún país va a proceder a acoger esa captura de Nicolás Maduro? Y además, si algún gobierno se pondrá de pie frente a Nicolás Maduro y decirle, usted no es el presidente de Venezuela. Sí, todo es posible. Esos son los imponderables que pueden ocurrir. Y yo creo que en la comunidad internacional hay unidad de criterio en torno a desconocer la Asamblea Constituyente, la constituyente de Maduro, que es ilegítima. Y en ese sentido también han venido desconociendo las acciones ejecutadas por esa Asamblea. No sería extraño que también, sabiendo lo que está pasando en Venezuela y la crisis humanitaria que hay en Venezuela, pudieran ejecutar alguna acción a favor de la justicia venezolana. ¿Cuándo inicia el proceso por derechos humanos? Presentó muchas pruebas. ¿Queda tranquila con esta condena, con tanto la multa, lo que tiene que resarcir al Estado, con los 18 años en ramo verde? Sí, con esta sentencia quedo satisfecha. Lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad, que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia y vamos a lograr no solamente justicia, sino que esta tiranía, esos delincuentes que están en Venezuela salgan del poder. ¿Qué pruebas tiene Luis Ortega Díaz para acusar a Nicolás Maduro de violador de derechos humanos? ¿Qué pruebas vamos a presentar y para cuándo el proceso? 1.693 pruebas presenté ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y contra 5 generales por el delito, por crímenes de lesa humanidad. Estamos esperando que la Corte Penal Internacional se pronuncie. Ya iniciaron el examen preliminar con la solicitud que yo hice. Posteriormente, este año nosotros, a raíz de la masacre donde perdió la vida Óscar Pérez y otros 6 venezolanos, presentamos nuevas pruebas. Incluso presentamos una lista de testigos para que declararan sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces estamos esperando justicia. 1.693 evidencias. ¿Ha hablado con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional? Antes
Cuando era candidato conversé con él sobre esta. ¿Qué pensar con Delcy Rodríguez o con Diosdado Cabello, que también se habló de ello en este juicio? Sí, la ampliación de la denuncia que vamos a hacer ante la Corte Penal Internacional y sobre todo por la violación de los derechos humanos a este joven diputado Juan Requesén, nosotros ya tenemos previsto acudir para denunciar a Diosdado Cabello y a Delcy Rodríguez y por supuesto a Nicolás Maduro. Las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, luego de conocerse esta sentencia condenatoria hacia Nicolás Maduro, 18 años, 3 meses de prisión, sitio de reclusión, el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde en el estado Miranda, y también la petición que hace el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio a organismos como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, para que se desconozca la presidencia y la autoridad de Nicolás Maduro al frente de Venezuela. Y Dani, es lo que tengo para ti a esta hora desde el Congreso de Colombia en Bogotá. Gracias, Carlos Eduardo, gracias por los comentarios, bueno, por la cobertura. Y estuvo la fiscal Luisa Ortega Díaz. Vamos a ir a la pausa, hay que cumplir una pausa en este momento. Al regreso voy con Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, y su reacción. Ya venimos. 45 minutos en Caracas, Venezuela. Quiero saludar a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Doctora Mármol, bienvenida, buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Sé que estaba allí escuchando la sentencia y lo que ha ocurrido en Colombia con el Tribunal Supremo en el exilio. Importancia de esto que ocurrió hoy, de esa sentencia que para muchos puede parecer etérea porque se preguntan si va a tener efecto en Venezuela. Sí, esa es una sentencia. ¿Aló? Está al aire, magistrada. Ajá, sí, es una sentencia que hace justicia. Es una sentencia emitida por un tribunal legítimo, que está en el exilio por la persecución política de la cual fueron objeto sus magistrados legítimamente designados. Es una sentencia que se produce a instancia de una fiscal legítima también. Y, como lo dijo también el presidente del tribunal, por una asamblea, por la autorización para el enjuiciamiento dada por una asamblea legítima, que es el único poder legítimo que tenemos hoy por hoy en Venezuela. De tal modo que es una sentencia impecable, que hace justicia, que establece responsabilidades y que en buena hora el pueblo de Venezuela la recibe, porque ha quedado determinado con claridad la responsabilidad en los hechos imputados por las fiscalías, que fueron la corrupción y la legitimación de capitales. Y además se determinó claramente la necesidad imperiosa, la imposición de una indemnización como consecuencia del daño tan grave que se le ha hecho a la República. Esa es una sentencia que deja claro que en virtud de la comisión de esos delitos, Venezuela hoy por hoy está en la miseria y sus ciudadanos pasan hambre y enfermedad. ¿Qué podemos esperar, magistrada, de la comunidad internacional ante una sentencia de este tipo, cuando usted reconoce que es una sentencia legítima, producida además por un tribunal legítimo? ¿Qué tendría que ocurrir? Es decir, organismos como la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿tendrían que entender que Nicolás Maduro no es presidente y que su firma, por ejemplo, no compromete a la República en ningún tratado de aquí en adelante? Sí, precisamente la pregunta que tú haces es muy pertinente y muy interesante, porque lo que esperamos de la comunidad internacional es el reconocimiento de la legitimidad de esa sentencia, emanada como lo es de un poder legítimo y a instancia de poder igualmente legítimo, lo que trae como consecuencia que el presidente que hoy está en Venezuela detenta la presidencia, no es legítimo, no tiene la legitimidad en el ejercicio del cargo, hay un vacío institucional y tendrá entonces que decidir la comunidad internacional de qué parte está. Si está de parte de la legitimidad en el ejercicio de los poderes públicos, si está de parte de la democracia
o si reconoce el gobierno de facto. Quiero agradecer a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes por la llamada. Feliz tarde. Igualmente para usted. Blanca Rosa Mármol es la primera reacción que tenemos desde Venezuela. Habrá ahora que esperar la reacción de Nicolás Maduro y del gobierno de Venezuela o del régimen de Venezuela en relación a esta sentencia que se ha producido por este juicio que se ha realizado en la ciudad de Bogotá, desde un salón del Congreso de Colombia, donde han sesionado los magistrados, donde han escuchado los argumentos y la acusación de la fiscal Luisa Ortega Díaz, fiscal también en el exilio, y que ha tenido como consecuencia esta sentencia de culpabilidad que obligaría a Nicolás Maduro a permanecer 18 años y 3 meses en prisión, de cumplirse en la prisión militar de Ramo Verde, esa misma donde ha estado Leopoldo López, Antonio Ledesma, a Daniel Ceballos, entre otros líderes de la oposición venezolana que han estado presos por opositores, por levantar su voz en contra de la violación de los derechos humanos de Venezuela. Esto ha ocurrido en Bogotá, en la ciudad de Colombia. Hemos escuchado las palabras del presidente del máximo tribunal, el magistrado Miguel Ángel Martín, que ha recalcado que este es un juicio histórico y una sentencia para el pueblo venezolano. Por supuesto, mucho más en la emisión estelar de nuestro noticiero a las 8 de la noche, hora Venezuela y hora de la costa este. Última pausa en la tarde. Regresamos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí. Les dejo en pantalla nuestras cuentas de Twitter con información en tiempo real. Mi cuenta, @idaniachirinos, donde los leo todo el tiempo, por supuesto. Nuestras entrevistas en la página web ntn24.com y a medianoche, hora costa este, la repetición del programa de la tarde. Les espero mañana. Habrá mucho que comentar a partir de ahora. Gracias por estar aquí.